Bienvenidos. Vamos a estar iniciando en unos minutos. Esperamos que a las 7 en punto ya estaremos iniciando. Vamos a darle chance a que se sigan entrando personas y ya saben, a las 7 en punto iniciamos. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Aquí veo que hay varios clientes que ya pertenecen al centro. Bienvenidos sean todos. Antes que nada, bueno, mi nombre es Michelle Delance. Yo soy consultora del área comercial y de marketing del Centro MIPYMES Varna y directora ejecutiva de la Fundación San Jude. Antes que nada y de iniciar con nuestro webinar de hoy, quiero hablarles un poco del Centro MIPYMES Varna para los que no lo conocen y los servicios que brindamos en apoyo pues, a las MIPYMES de Santo Domingo específicamente. En estos momentos pues, que necesitan más apoyo que nunca. El Centro MIPYMES Varna perdón, el Centro MIPYMES Varna es auspiciado por el Ministerio de Industria y Comercio. En toda la República Dominicana hay diferentes centros que dan servicio a MIPYMES. En el caso de Varna específicamente, pues nos enfocamos en pequeñas y medianas empresas. Con pequeñas y medianas empresas, pues deben de cumplir con requisitos que son a partir de 11 empleados o a partir de 8 millones en ingresos por ventas anuales. Deben cumplir una de esas dos cualidades y denme un segundito para admitir a más personas. Ok. Y entonces ya con eso pues pueden recibir los servicios por parte de nosotros. En caso de que aquí no hayan personas, hayan emprendedores o microempresas, pueden también recibir nuestros servicios, pero ya en el área de tecnología y comunicaciones para asesorarlos en lo que es el tema de manejo de redes, de la página web, el landing page y lo que es Google Business. Ese servicio sí se lo podemos brindar, al igual que las capacitaciones. Entonces, quiero hablarles un poco de lo que es nuestra especialidad como centro. Básicamente, hacemos un diagnóstico general de la empresa, donde se evalúan varias áreas de mejora, 4 específicamente, que son el área de finanzas, el tema que vamos a tratar hoy, el área de planificación estratégica, el área comercial y marketing y el área de procesos. Esas 4 áreas son las especialidades que nosotros trabajamos y en las cuales nos enfocamos. Entonces, hacemos un diagnóstico general de la empresa donde se evalúan todas esas áreas. Y luego de eso, pues, se hace un informe de consultoría donde nosotros le brindamos, pues, las recomendaciones que entendemos que de la cual pueden beneficiarse en un informe ya, pues, formal. Entonces, quiero también pedirle a Grey, tenemos con nosotros a Grey Pimentel, que es nuestra administradora de todo lo que sucede en el centro, que por favor comparta. Hola, Grey. Hola, hola, buenas tardes a todos y sean bienvenidos. Pues, Grey, por favor, si puedes compartir por el chat el link de registro del centro para que las personas que estén interesadas en conocer un poquito más y en registrarse en el centro MIPYMES, pues que puedan hacerlo. Grey va a colocar ahora el link en el chat. Les recomiendo que lo descarguen porque ya cuando se cierre la reunión, pues no van a tener acceso al mismo. En caso de que no les dé tiempo de descargar, pues siempre pueden escribir al correo del centro y solicitar nuestros servicios. El correo del centro es centropymes@varna.edu.do. Grey, te voy a pedir también que por favor coloques en el chat el correo para las personas que estén del celular y no puedan descargar el link directamente.
Entonces, vamos a pedirle que por favor durante la presentación mantengan sus micrófonos en silencio. Vamos a tener alrededor de 40 minutos de exposición y ya el resto pues se va a abrir una sección de preguntas y respuestas. Si se le ocurre cualquier pregunta durante la presentación, pues la escriben por el chat y luego ya en el momento que tomemos las preguntas, pues entonces yo se la hago a Ángel. Y nada, hoy tenemos con nosotros al señor Ángel Campos. Ángel es profesor y consultor corporativo, especialista en finanzas y tiene un máster de Business Administration y maestría también en dirección comercial. Ángel nos estará hablando hoy sobre una introducción a los estados financieros. Y nada, señores, sáquenle mucho provecho a Ángel porque es un tema que yo sé que preocupa mucho a las MIPYMES y Ángel sabe mucho de eso. O sea que Ángel, bienvenido, todo tuyo el público. Bien, buenas noches, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Ok, bueno, mi nombre es Ángel Campos, como ya Michelle me presentó. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de estados financieros, vamos a compartir conocimientos, muchos los van a refrescar, otros van a aprender. Muchas veces el lenguaje financiero, las personas le tienen un poco de miedo, no quieren ver números, pero realmente es muy importante hoy en día la gestión financiera en una empresa, ya que el recurso más escaso que tienen las empresas es el efectivo. Así que vamos a estar hablando un poquito de algunas buenas prácticas durante estos próximos 35 minutos. Déjeme pasar la pantalla. Bien, el objetivo de esta sesión del día de hoy es principalmente conocer cuáles son los principales estados financieros, entender cómo se construyen los estados y comprender sobre todo qué tipo de información nos suministran cada uno. Empezando por el concepto de qué son los estados financieros, yo creo que la descripción más corta y sencilla que yo pude realizar es esta. Simplemente, los estados financieros son documentos para ver la situación económica de económica y financiera de una empresa o organización en una fecha determinada. Eso es básicamente el concepto general de qué son los estados financieros. Ahora, vamos a ver, básicamente, ¿cuáles son? Muchas personas me han preguntado, pero es que yo he visto 3 estados, yo he visto 4, en algunos casos he visto 2, o en mi empresa solamente se ve 1. Vamos a ver en el día de hoy los 3 principales estados financieros. Empezando por, básicamente, el estado de flujo de efectivo. Aquí nos muestra las entradas y las salidas de efectivos o de recursos. Básicamente, se clasifica cada transacción, si es fuente o si es uso. Cuando hablamos de fuente, puede ser entradas. Cuando hablamos de uso, son salidas de efectivo o recursos. Y cada transacción la vamos a clasificar en 3 grandes categorías. Operación, inversión y financiación, que más adelante vamos a ver en qué consiste cada categoría. El segundo estado que vamos a ver es básicamente el estado de resultados, que este nos mide el resultado de la operación. ¿A través de qué? A través de los ingresos, costos y gastos. Y el tercer estado que vamos a ver hoy es el estado de situación o balance general, como se conoce, que este nos muestra la situación financiera de la empresa a través de los activos, los pasivos y el patrimonio. Es importante resaltar que cuando hablamos de ingresos, costos y gastos, se verán reflejados en el estado de resultados. Cuando hablamos de activos, pasivos y patrimonio, nos referimos al estado de situación. El estado de situación se le llama balance general también. El estado de resultado también tiene otros nombres, otros sinónimos. El estado de pérdidas y ganancias, el P&L, es lo mismo, estado de resultado. Así que
Eso es básicamente lo que queremos entender en el día de hoy, la estructura de los tres estados y qué nos muestra cada uno. Estado de flujo de efectivo, estado de situación y estado de resultados. Vamos a empezar con el estado de flujo de efectivo. Esto es básicamente un ejemplo de cómo sería un estado de flujo de efectivo, a modo de ejemplo. Si miran la estructura, hay tres actividades, las de operación, las de inversión, las de financiación. Hay números positivos y números negativos. Vamos a explicar qué consiste cada cosa, por qué hay números positivos y por qué hay números negativos. ¿Qué es la caja inicial? ¿Qué es la caja final? Para cuando un contador nos presente esto, podamos entender qué información nos está expresando. El concepto general de este estado, ¿cuál es? Mostrar las fuentes y usos de recursos. Cuando hablamos de fuentes, nos referimos también a entradas de efectivo. Cuando hablamos de uso, también nos referimos a salidas de efectivo. Las fuentes o entradas de efectivo se expresan en números positivos y las salidas o usos de efectivo se expresan en números negativos. Por eso vimos que había números negativos y números positivos. Ya sabemos, a modo general, entradas se representan en positivo y las salidas en negativo. Y cada transacción la vamos a clasificar en tres grandes categorías: operación, inversión y financiación, en la cual vamos a desglosar cada una de ellas para entender qué tienen dentro. En las actividades del estado de flujo de efectivo, ya hablamos que son tres: operación, inversión y financiación. Ahora, en las actividades de operación, ¿qué consiste? ¿Qué significa eso? Bueno, son los recursos derivados de las actividades principales de la empresa. ¿Cómo cuáles? Básicamente, con lo que es los inventarios de la empresa, la recuperación de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, perdón, las cuentas por pagar, los impuestos por pagar, las ventas de contado, los gastos administrativos, el gasto de personal y los intereses que se pagan. Hay más. Esto es a modo de ejemplo, las más comunes y las más relevantes. Cuando hablamos de las actividades de inversión, ¿cuál es el concepto de esto? Es simplemente las fuentes y usos derivados ¿de qué? De la compra y venta de activos de largo plazo e inversiones. Es importante resaltar que cuando se habla en finanzas de largo plazo y de corto plazo significa de un año o menos tiempo y largo plazo significa a más de un año. Las actividades de inversión pueden ser la compra y venta de un vehículo de la empresa, compra y venta de terrenos, de las maquinarias, si es una empresa de fabricación, la compra y venta de mobiliarios, computadoras, muebles, impresoras, o si la empresa tiene también bonos, acciones en otras empresas, certificados bancarios. Estas son básicamente las actividades principales de lo que son las inversiones. En las actividades de financiación son simplemente las que nos financian la operación de la empresa. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, una empresa que adquiera una línea de crédito o la pague, el pago de dividendos de una empresa, el capital, el aporte de los accionistas, el pago de acreedores y los préstamos bancarios. Estas son las actividades de financiación principal. Así que miren, este es el estado de flujo de efectivo que les mostré al inicio para ya ir entendiendo un poco. Ya vemos que hay tres tipos o tres categorías: operación, inversión y financiación. Ya sabemos que las entradas se expresan en números negativos, positivos, y las salidas en números negativos. Cuando hablamos de la caja inicial, es con cuánto dinero empezó la empresa en ese periodo. Y la caja final es simplemente cuánto dinero me queda.
A modo de ejemplo, si vemos aquí este estado, dice aquí ventas de contado, 3 millones. Quiere decir que entraron a la empresa 3 millones por ventas de contado. Recuperación de cuentas por cobrar, 4 millones. Nos quiere decir que se cobraron 4 millones de las facturas que tenemos a crédito. Pago de proveedores, tiene negativo 500,000. Nos quiere decir que se pagaron a proveedores 500,000 pesos, a modo de ejemplo. Así que esta es una descripción muy sencilla de lo que es un estado de flujo de efectivo. Vamos a ver ahora el segundo estado, que es el estado de resultados. Como les comenté, el estado de resultados tiene varios sinónimos, que pueden ser el estado de pérdidas y ganancias, el P&L, es lo mismo. Para que no se confundan, vamos a ver ahora qué contiene un estado de resultados. Miren aquí a modo de ejemplo un estado de resultados. Hay varias formas de hacerlo, pero a modo de ejemplo, estas son las principales categorías o cuentas que se utilizan. Vemos aquí ingresos, costo de venta, beneficio bruto, los gastos de la empresa categorizados, el beneficio operativo, los gastos financieros, el beneficio antes de impuestos y el beneficio neto. Vamos a ver ahora el detalle de qué contiene cada uno de esos elementos para que podamos entenderlo. Hay personas que me han expresado, oye, cuando yo veo eso me da miedo, yo no entiendo esos números. Eso es muy sencillo, simplemente vamos a entender los conceptos para saber qué significa y qué nos expresa cada uno. Cuando hablamos de la primera categoría o de la primera cuenta, de los ingresos, ¿a qué se refieren los ingresos? Los ingresos se refieren a todas las ventas de contado y todas las ventas de crédito de la empresa. Muchas veces me hacen la pregunta, pero si yo vendí en enero 1 millón de pesos a crédito y me lo pagan en febrero, el ingreso no en febrero, el efectivo entra en febrero, pero el ingreso se reconoce en enero cuando se emite la factura. Así que es para aclarar que cuando vean en el estado de resultados ingresos, significa que esos son todas las ventas de contado y las ventas de crédito. Importante resaltar que las órdenes de compra no son ingresos. Una mala práctica no ética que se puede dar es que se contabilicen las órdenes de compra como ingreso. Para que sea reconocido como ingreso, debe de haber una factura recibida por el cliente, ya sea de contado o de crédito. Vamos a ver la segunda categoría, que es el costo de venta. El concepto del costo de venta es simplemente, es el costo de las unidades vendidas. Y voy a poner varios ejemplos, dependiendo del tipo de empresa. En una empresa de comercialización, dígase una empresa que importe, que compre y venda, por ejemplo, en un dealer de vehículos, el costo de venta de un vehículo, ¿cuál es? Lo que le costó al dealer traerlo hacia su almacén o hacia la compañía. Ese es el costo de venta. Si yo importé un vehículo y con todos los costos aduanales, logísticos, el vehículo me costó 1 millón de pesos, ese es mi costo de venta, 1 millón de pesos, en ese caso. En el caso de una empresa de fabricación, el costo de venta ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque ya tiene varios elementos dentro. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en una empresa de fabricación de televisores, para determinar el costo de venta, hay que determinar el costo de la materia prima de hacer el televisor, o sea, todos los elementos, todas las partes, y el costo de la mano de obra directa, los operarios que trabajaron en esa línea de producción. Todos esos costos se dividen entre las unidades producidas y es el costo de venta en una empresa de fabricación. En una empresa de servicio, generalmente no hay costo de venta. Puede ser que existiese, pero generalmente no hay. Para pasar a la tercera partida, que son la clasificación de los gastos que vimos. Los gastos se clasifican en varias categorías y dependiendo del contador o la firma que haga el Estado, lo va a poner más grande o más pequeño. Pero a modo general, vamos a ver aquí las principales, que son los gastos generales y administrativos, el gasto de personal, la depreciación y amortización,
los gastos comerciales y los gastos financieros. Vamos a ver qué significan cada uno cuando vemos en un estado cada una de estas categorías. A modo de ejemplo, los gastos generales y administrativos, ¿cuáles son? El pago del local, el alquiler mensual, lo que se paga de agua, de luz, de basura, la flota o el teléfono de la empresa, lo que se paga de internet, la caja chica, el combustible, el material gastable de la oficina, mascarilla, con esta nueva realidad. Puede ser inclusive un alquiler de un software, puede ser, o el pago de un seguro de responsabilidad civil. Los gastos generales administrativos son todos los gastos generales que tiene la empresa para poder operar. Vamos a ver ahora el gasto de personal. ¿Qué contiene dentro? Contiene el pago de la nómina, el pago de la TCS, el pago de Infotep, el pago del seguro complementario, por ejemplo, si se le... Ángel, disculpa, enciende tu micrófono, por favor, que se desactivó un momentito. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ok, me quedé ¿dónde me escucharon? Bueno, el Seguro gasto de médico. personal. Ok, el gasto de personal, como les comenté, es básicamente la nómina, TCS, el Infotep, el seguro médico complementario que se le paga a los empleados en caso de que se le pague, la dieta, si la empresa le da dieta a los empleados, y el seguro de vida en caso de que se le pague. Hay más gastos de personal. Esto es, a modo de ejemplo, las principales categorías que hay dentro del gasto de personal. Vamos a ver ahora lo que es la depreciación y amortización, que es, diría yo, el gasto que más personas se confunden o tienen inquietudes acerca de qué significa esto. Sencillo, miren, la depreciación y la amortización es un gasto que se genera por el uso, desuso y mal uso de los activos. Sin embargo, este gasto no es una salida de efectivo, o sea, la empresa no paga. Este gasto es simplemente un movimiento contable. Mal uso, desuso y uso de los activos. Es un registro contable. Cuando ustedes vean depreciación y amortización, ese gasto no es que la empresa pagó eso, es simplemente un movimiento contable. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En términos contables, para su efecto, es lo mismo. La diferencia es el concepto. La depreciación se le aplica a los activos tangibles. ¿Qué son los activos tangibles? Un vehículo, una computadora, un mobiliario, un equipo, un motor que compre la empresa. Y la amortización se le aplica a los activos intangibles. Básicamente, por ejemplo, una página web, un seguro, una marca. Esa es la diferencia. Pero a modos de movimientos contables es lo mismo. La diferencia es el nombre. ¿A cuál se le aplica? Uno se le aplica a los activos tangibles y la otra se le aplica a los activos intangibles. Recuerden sobre todo, depreciación y amortización no es un movimiento de efectivo, es un registro contable. Es bueno siempre aclarar eso para que cuando lo vean no piensen que la empresa pagó eso. Vamos a ver la siguiente categoría, que son los gastos comerciales. ¿Qué contiene? Todos los gastos que hace la empresa en mercadeo, dígase en el mundo digital o en el mundo físico, lo que se gasta en redes sociales, lo que se gasta en vallas, en todo lo que es para mercadear los servicios o productos de la empresa, son los gastos comerciales, o publicidad, o comisiones especiales, bonificaciones al equipo de ventas. Todo esto son los principales elementos de lo que son los gastos comerciales. Vamos a ver ahora los gastos financieros, que es el último gasto que hemos visto aquí en la categoría. Básicamente, los gastos financieros son los intereses que se pagan. Esos son los gastos financieros. Los intereses que se pagan de las tarjetas de crédito, de los préstamos bancarios, de las líneas de crédito. Importante resaltar
un préstamo a cuotas mensuales, está compuesto la cuota de interés más capital. Solamente el interés es que se refleja como un gasto en el estado de resultados. Es importante resaltar esto. Así que vimos a modo de ejemplo los principales elementos de lo que es un estado financiero. Ahora, cuando yo se los muestro, para recapitular, tiene un poco más de sentido ahora. Ya dijimos que los ingresos son las ventas de crédito y de contado. Dijimos el costo de venta es el costo de las unidades vendidas. El beneficio bruto es simplemente la resta de una y otra. Luego vienen todos los gastos categorizados, recordando que la depreciación y amortización no es una salida de efectivo, la empresa no pagó eso, es solo un registro contable. Se suman todos los gastos al beneficio bruto, le vamos a restar todos los gastos y me queda el beneficio operativo. Esto significa es la ganancia o pérdida que me está dando el negocio con su operación per se. Ahora, muy importante, ¿por qué los gastos financieros están al final, no están dentro de todos los gastos? Una buena práctica financiera es siempre poner los gastos aparte del beneficio operativo. ¿Para qué? Para saber y entender qué me está costando financiar la operación. Cuando hablamos de la operación, hablamos del beneficio operativo. Una buena práctica siempre es, recuerden, el gasto financiero, ponerlo aparte del beneficio operativo de la empresa para saber qué me está costando la operación. O sea, cuántos intereses yo estoy pagando para poder operar la empresa. Luego tenemos el beneficio antes de impuesto, el impuesto, que es un 27% en promedio, que hay que pagarle a la DGI, o el 1% a los activos o el 27% de la ganancia, el monto que sea más alto. Dependiendo del tipo de empresa, generalmente, la mayoría de empresas es un 27% de la ganancia. Y luego tenemos el beneficio neto. El beneficio neto ya es el último número. Es la última ganancia que tiene la empresa. Ya después de pagar todos los gastos de la operación, el costo de venta, el gasto financiero, pague los impuestos, y eso es lo que le queda a la empresa. Ahora, muchas veces me preguntan en consultoría algunos clientes, pero es que yo, ese beneficio neto, yo no soy el dinero, ese dinero no está en la cuenta. Recuerden, el estado de resultado mide rentabilidad. Ese beneficio neto, ¿dónde está ese dinero? Es una mezcla de cosas. En inventarios, en cuentas por cobrar. Hay una mezcla de cosas dependiendo la situación de cada empresa. Recuerden, el estado de resultado me mide la rentabilidad. ¿Cuánto me estoy ganando de la operación? Básicamente, vamos a ver ahora el tercer estado, que es el estado de situación o balance general, como se le llamaba antes. Aquí hay una estructura de cómo sería un estado de situación, para que lo vea a modo sencillo. Hay personas que me dicen, bueno, pero yo veo eso y yo no entiendo que cada cosa, o sea, son demasiados números. Es súper sencillo y lo vamos a desglosar cada uno. Cuando hablamos de activos, ¿a qué nos referimos? A los bienes y derechos que tiene la empresa. Cuando hablamos de pasivos, nos referimos a las deudas y obligaciones que tiene la empresa. Y cuando hablamos de patrimonio, significa el aporte de los accionistas y las utilidades y pérdidas de los periodos anteriores. Ese es el concepto general más corto de cada una de esas grandes categorías. Ahora vamos a ver dentro de cada una de ellas qué contienen para entender cuando veamos un estado de situación qué significa. Los activos se clasifican en tres grandes tipos: activos corrientes, activos fijos y otros activos. ¿Qué es el activo corriente? Lo que tenemos en caja y banco, lo que tiene la empresa en las cuentas en efectivo, las cuentas por cobrar, lo que tiene la empresa en la calle, lo que le deben, las facturas que me han cogido a crédito y no me han pagado. Los inventarios, lo que tengo en mi almacén, o si soy una fábrica, lo que tengo en inventario de mercancía terminada, inventario de mercancía en proceso, inventario de materia prima.
en caso de que sea una empresa de fabricación. Si la empresa tiene inversiones, cuando hablamos de activos fijos, hablamos de un edificio, por ejemplo, un terreno, una maquinaria, un vehículo, un mobiliario que adquiera la empresa. O una computadora, un equipo, etcétera. Otros activos, básicamente, es una página web que tenga la empresa, una marca que compre la empresa, un depósito de alquiler o un pago por anticipado. Eso es una categoría de otros activos. Cuando hablamos de pasivos, se pueden clasificar en corrientes o de corto plazo o de largo plazo o otros. Cuando hablamos de activo corriente o de corto plazo, nos referimos, recuerden, corto plazo significa un año o menos. Tarjeta de crédito, lo que le debemos a los proveedores, el impuesto por pagar, una línea de crédito. Cuando hablamos de largo plazo, más de un año. Préstamos hipotecarios o un préstamo a otra empresa o un préstamo a una persona que le presta a la empresa. Recuerden, corto plazo, un año o menos, y largo plazo, un año o más. Otra clasificación de pasivos es básicamente los intereses a pagar por anticipado o si hay alguna renta a pagar por anticipado. Cuando hablamos de patrimonio, nos referimos al capital de la empresa, a los beneficios retenidos que tiene la empresa del periodo actual o de años anteriores, básicamente. Ese es el beneficio retenido que tiene la empresa. Así que miren, le acabo de mostrar a modo de ejemplo lo que es un estado de situación financiera. Básicamente, a modo de ejemplo, ya lo pueden ver, activos, pasivos y patrimonio. El total de los activos siempre debe ser igual al total de los pasivos. ¿Por qué? Por la ecuación contable, que eso es lo que le voy a mostrar a continuación. Mírenla aquí. Los activos es ¿qué tengo? ¿Qué tiene la empresa? Y el pasivo, el patrimonio, es cómo estoy financiando esos activos. Recuerden, los activos es qué tengo, qué tiene la empresa, y el pasivo, el patrimonio, es cómo lo estoy financiando. Miren los activos en el lado izquierdo, que es qué tiene la empresa, y en el lado derecho, el pasivo, el patrimonio, que es cómo lo estoy financiando. Así que, a modo de ejemplo, de recapitular los estados financieros, tenemos número 1, el estado de flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo, que nos refleja las entradas y salidas de efectivo y la clasifica en 3 grandes categorías: operación, inversión y financiación. El estado de resultados, que es básicamente el que nos mide la rentabilidad, nos mide la operación a través de los ingresos, costos y gastos. Y el estado de situación, que nos muestra la situación financiera de la empresa. ¿A través de qué? De los activos, pasivos y el patrimonio. Miren aquí de manera gráfica la estructura de los estados financieros. ¿Quién refleja cada uno de ellos? Estado de resultados es ingresos, costos y gastos para medir rentabilidad. Estados de situación es activos, pasivos y patrimonio. ¿Qué tengo y cómo los estoy financiando? Y el estado de flujo de efectivo es el puente o el enlace entre los dos estados donde me dice qué pasó con el efectivo, con cuánto inicié al inicio del periodo, cuánto entró y cuánto salió. Es muy importante siempre ver los 3 estados juntos para entender de una manera global, de una manera holística, la gestión, la situación financiera de una empresa. Así que para concluir, voy a concluir ya con 5 buenas prácticas que podemos empezar a poner en nuestra empresa, que es, número 1, elaborar los estados financieros mensuales, no solo para la DGI.
En muchas empresas se comete la mala práctica de que solamente ven los estados para cerrar el año, para pagarle a la DGI. No, hay que hacerlo mensualmente para ver los cambios de un mes a otro e inclusive hacer proyecciones para poder tener una aproximación de cuánto dinero vamos a pagar, por ejemplo, de impuestos, para no esperar el último mes que el contador me diga, mire, hay que pagar 2 millones de pesos. Sí, por el dinero yo no tengo. Eso pasa en muchas empresas pequeñas en nuestro país, porque le hace falta un poquito de planificación financiera. Recuerden, elaborar los tres estados financieros mensuales. Ser prudente con el uso del efectivo, cuidar la caja. El efectivo es el recurso más escaso que tienen las empresas. Básicamente, cuando entra mucho dinero a la empresa, hay que ser prudente con las inversiones que se hacen y los gastos que se hacen. Cuidar los márgenes de beneficio. La empresa debe ser rentable, la empresa debe de ganar dinero. Cuidar los descuentos que se dan por hacer ventas. Tenemos que ser bien cuidadosos con esto. Número 4, separar las finanzas personales con la de la empresa. Esto es muy importante porque en las empresas pequeñas y medianas, generalmente los propietarios no separan una cosa de otra. Transfieren de la cuenta de la empresa a la cuenta personal como que una cuenta más que tienen y no. Deben de separarse las finanzas. Siempre. La empresa es una cosa y el accionista es otra. El accionista o propietario tiene canales para sacar el dinero a través de salario, de comisiones, de incentivos y el pago de dividendos. Y por último, hacer lo que son proyecciones de flujo de caja. Flujo de caja es simplemente las entradas y salidas de efectivo. ¿Cuánto dinero me va a entrar el mes que viene y cuánto yo tengo que gastar? Es muy importante hacer estas proyecciones del uso del efectivo para saber si hay algún mes en el año en el cual me quedo sin dinero, ¿qué voy a hacer? Lo voy a buscar en el banco, me voy a financiar con los proveedores, voy a bajar los días de cuenta por cobrar. Depende de cada empresa, pero estas 5 buenas prácticas podemos empezarlas desde ya en nuestra empresa, que nos van a ayudar a nosotros a poder tener una mejor gestión financiera para que la empresa sea sostenible y rentable, para que le agregue valor económico a los accionistas. Al final, una empresa es para ganar dinero, pero de una manera saludable. Así que nada, muchas gracias por su tiempo. Vamos a abrir ahora el espacio para algunas preguntas y respuestas. Para mí ha sido todo un placer, así que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ángel, muchísimas gracias por tu exposición. Definitivamente esto es un tema de mucho interés para las MIPYME y se ha reflejado también en las preguntas. Les quiero comentar antes de iniciar con las preguntas a todos que esta presentación se les va a hacer llegar por correo y si tienen cualquier inquietud adicional que no hagan hoy, pues entonces al correo del Centro Pymes lo pueden enviar también. Gray, te voy a pedir que compartas de nuevo el correo del centro y el link de registro del centro para las personas que quieran registrarse. Entonces, Ángel, iniciamos con las preguntas. Sí, claro. Tengo aquí que Heidi pregunta, ¿las facturas de notas de crédito se consideran ingreso o egreso? Muy buena pregunta. Una nota de crédito es un balance a favor que tiene un cliente, asumiendo de que se le recibió una mercancía a un cliente y se le dio una nota de crédito. Realmente, una nota de crédito no es un ingreso, ni es un egreso. Eso se pone, las notas de crédito se registran en otros gastos operacionales, pero las notas de crédito no son ingresos, no. Perfecto. Entonces tengo aquí a Cristian que dice, ¿y los costos fijos en el área de servicio no se consideran costos de venta? No, los costos fijos son parte de los gastos de una empresa. Recuerda, el costo es lo que me costó vender esa mercancía, o sea, esa mercancía per se. Si vendí un vehículo en 5 millones, a mí me costó 2. Mi costo de venta es 2 millones. Ya los costos fijos, o sea, gastos fijos, me imagino que lo que pregunta, son los gastos de la operación de la empresa. Sí.
Perfecto. Entonces, Jesús pregunta, si la dieta es compartida entre empleado y empresa, ¿dónde se registra lo que se paga de parte del empleado, por parte del empleado? No, es simplemente lo que el empleado paga, es una deducción que se le hace a la nómina del empleado, simplemente. Igual se puede registrar en el gasto de personal, igual. No hay problema con eso. La factura, o sea, al final es una factura, por ejemplo, de un proveedor de comida y se registra como un gasto de personal. Perfecto. Aquí tengo Leonor que pregunta, ¿y la amortización al capital, cómo se considera? Lo que pasa es que la amortización al capital, hay un tema de concepto. Amortización al capital es cuando se hacen préstamos. ¿Mm? Que a través del tiempo, ese capital se va pagando. En el caso de gastos de amortización, en el estado de resultados se refiere a, por ejemplo, compré una página web, me costó $1.000.000 y yo la voy a amortizar a 5 años. Ese $1.000.000 yo lo divido entre 5 años y son $250.000 por año. Perdón, son $200.000 por año. Y ese sería el gasto de amortización de esa página web que compré. Pero cuando hablamos de amortización de capital, en el estado de resultados no va ahí. No. Vamos a seguir. Tenemos muchas preguntas. O sea que prepárate. Dame un segundito. Ok, aquí tengo. Quiero preguntar si los regalos que se hacen a empleados de manera de incentivos van dentro de los gastos de personal. Sí, claro que sí. Los incentivos que se le pagan a los empleados por metas alcanzadas o un KPI por desempeño, sí, es un gasto de personal, sí. Okay. Y pregunta Leonor, ¿alguna buena práctica para proyectar el flujo de caja? Sí. Si es una empresa que vende a crédito, lo primero tenemos que revisar las cuentas por cobrar, cliente por cliente, para hacerlo de una manera más precisa, para entender, bueno, mira, este cliente me va a pagar el mes que viene porque la factura tiene 60 días, por ejemplo, y ir proyectando cada uno de los ingresos para luego proyectar los gastos, que generalmente se saben cuáles son los gastos que tiene una empresa. Ese sería un punto de partida. Si la empresa vende a crédito, si la empresa vende de contado, sería buscar el historial de ventas de la empresa para entender cuál es el mínimo que la empresa recibe de ingresos mensuales. Perfecto. Horacio pregunta, ¿pudiera abundar en la diferencia entre liquidez y rentabilidad? Sí, liquidez es simplemente la disponibilidad de efectivo. Rentabilidad es cuánto me estoy ganando de lo que yo vendí y los costos y los gastos. Esa es la diferencia. Liquidez es la disponibilidad de efectivo. Perfecto. Entonces pregunta Janet, en una empresa que construye apartamentos para la venta y dicha construcción durará más de un año, ¿cómo se manejan los costos? Bueno, igual. Recuerda que se habló de corto plazo y de largo plazo para las deudas, básicamente. O sea, pero los costos de un proyecto inmobiliario, de la materia prima, los bloques, la varilla, el cemento, esos son gastos que hace la empresa, que se registran dependiendo de la naturaleza o como un gasto, pero generalmente un costo de venta. Pero sí, no hay problema. Okay. Esto, quiero hacer una pausa entre las preguntas para hacer este comentario que leo aquí, que dice, la presentación más clara y concisa de finanzas que he visto hasta ahora. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alfredo. Definitivamente. Entonces, seguimos con las preguntas. Sí. Lenín pregunta, ¿cuál es el principal problema financiero que tienen las pymes actualmente? ¿El dueño, falta de capital o poca visibilidad? Bueno, cada empresa tiene su particularidad, pero en mi experiencia a nivel de consultoría, lo que yo he visto es, hay un poco capital, mezclan las finanzas personales con las finanzas de la empresa. O sea, sacan el dinero, las ganancias, la empresa no puede financiar su crecimiento, no puede financiar las cuentas por cobrar, las compras de inventario. Esa es mi experiencia, lo que más yo he visto, y la falta de planificación. O sea, si hay que pagar a final de año 100,000 pesos de doble sueldo, lo ideal es que tú empieces meses antes a guardar partidas de ese dinero. No esperar en diciembre, coger una línea de crédito para pagar el doble sueldo al empleado. Eso es un error totalmente fatal
coger deuda para pagar gastos corrientes. Las deudas, lo correcto es que se toman para hacer inversiones. Yo tomo dinero del banco prestado, ¿para qué? Para comprar un inventario, para invertir en otra empresa, en una nueva línea de negocio. Pero coger deuda para pagar gasto corriente, pagar nómina, pagar doble sueldo, eso es una mala práctica financiera. Y es increíble, Ángel, que hoy precisamente estábamos conversando en el centro sobre eso, sobre la importancia de la planificación financiera en las MIPYMES. No solamente en lo que es la planificación estratégica, o sea, antes de esa planificación estratégica se debe saber con qué se cuenta, se debe saber cuál es la planificación financiera del año para poder tomar las acciones. Y por eso también quisimos hacer este webinar, porque reconocemos la importancia que tiene para todas las acciones que vaya a tomar la empresa. Entonces, seguimos aquí. ¿Cuál sería el costo de venta en una ferretería? Por ejemplo, en una ferretería tienen muchos artículos. Vamos a poner el ejemplo con un artículo, una funda de cemento. La ferretería le compra el cemento a la empresa de su preferencia, Cemex, Argo, no importa. Si el proveedor te la vendió a 100 pesos y tú la vendes a 200, tu costo de venta son 100 pesos. O sea, en una ferretería es el costo de adquisición, o sea, a cómo yo compré cada artículo, es el costo de venta. Sí. Perfecto. Entonces, pregunta Edwin, me gustaría saber cuál es el NIF y la NIC que abarca el flujo de efectivo. Me imagino que la pregunta se refiere a las NIF y las NIC. Me NIF, imagino. sí, Me NIF, imagino. que no conozco mucho los términos. Sí, bueno, las NIF son las normas de información financiera. A nivel internacional hay una regulación de buenas prácticas de cómo se deben clasificar ciertas cosas, cómo se deben presentar los datos. Y las NIC son las normas de información contable, que igual tiene su regulación de cómo se asientan ciertos registros. Ese es el concepto de cada una y de otra. Ahora bien, la pregunta era las NIF Inc., pero al final tenía algo más agregado, la pregunta. Dame un segundito. Era del flujo de efectivo, creo Me que era. gustaría saber cuál es la NIF y la NIC que abarca el flujo de efectivo. No, la pregunta creo que está quizás... Un poco confundido. Edwin, si pudieras aclarar un poco en sí, el chat, puedes escribir a qué te refieres. exacto. Sí. Bueno, aquí hay una recomendación, Ángel, definitivamente vas a tener que impartir otro webinar muy pronto. Dice, recomiendo que organicen otra presentación con el tema de análisis e interpretación de los estados financieros. Correcto. O sea que el público te aclama. Correcto. En el día de hoy vimos una introducción, pero Exacto. sí, podemos hacer algo más adelante de análisis e interpretación para tomar decisiones. Podemos hacerlo perfectamente, sí. Pues ve preparando eso, Ángel, porque eso tiene que ir. Entonces, aquí tengo otra pregunta. Dice, mencionó que en servicios no hay costo de venta. ¿Podría explicar un poco sobre esto? Por ejemplo, servicios legales. Generalmente no hay costo de venta. Una oficina de abogados, por ejemplo, que un caso penal facturó 10 millones de pesos. Al final del día, tú no adquiriste ninguna mercancía, ni fabricaste ninguna mercancía para tú poder ganar ese caso, o sea, obtener el fallo a favor. Simplemente, lo que se facturó del caso es el ingreso, el millón de pesos. Y ya directamente los gastos administrativos, lo que se le pagan de gastos de personal a los abogados, los gastos administrativos de la oficina, el material desgastable, pasa directo, no hay costo de venta. Generalmente no hay costo de venta. Ahora bien, pudiese pasar que una oficina de abogados subcontrate a otra oficina para que le haga un caso. En ese caso se pudiese registrar como un costo de venta. Se pudiese, pero no sería una buena práctica realmente. Okay. Aquí pregunta Valentina, ¿puedo registrar un pago por deuda atrasada en la DGI si no se tenía como deuda pendiente y afectó mi liquidez en este año contable? Es decir, ¿cómo se registra? Te la leo de nuevo porque está un poquito confusa la Por pregunta. favor, sí. Que dice, ¿puedo registrar un pago por deudas atrasadas a la DGI
si no se Bueno, tenía como deuda pendiente y afectó mi liquidez en este año contable. Es decir, ¿cómo se registra? bueno, eso se llama, creo que entiendo la pregunta. Si yo tengo una deuda del año fiscal pasado y en este nuevo año fiscal yo la pago, ese gasto esa deuda, lo que pagué no es un gasto del periodo. Ese gasto de intereses no me va a reducir el beneficio para pagar menos impuestos. Simplemente va a una cuenta que se puede llamar gastos impugnables, donde la DGI no me reconoce ese gasto de intereses. Pudiese pasar. Perfecto. Entonces, si tienen alguna otra pregunta. Perdón. Aquí tengo. ¿Cuáles son los índices más frecuentes para saber que una empresa anda bien? Bueno, es una pregunta muy compleja, porque es una combinación de indicadores. Tiene que haber rentabilidad, tiene que tener una buena estructura financiera, dígase nivel de endeudamiento, y sostenibilidad, que sea sostenible el negocio. Cada empresa es muy particular y hay muchos indicadores financieros. Lo que pasa es que por industria se utilizan indicadores que son las mejores prácticas usarlos. Pero diría que sí, que a nivel de rentabilidad, a nivel de estructura, endeudamiento, liquidez, solvencia y los ratios operativos también se pueden usar. Es una combinación de todo. Perfecto. Bueno, Ángel, aquí tengo también Cristian pregunta, ¿dónde puedo consultar esos indicadores para mi empresa, por ejemplo? Bueno, en el Centro PYME puede inscribirse, llenar el Dele formulario. el link de registro. En el Sí, Centro PYME le ayudamos. en el Centro PYME sin costo se le da consultoría a las empresas, donde Michelle ya le describió que hay un consultor que va, hace un levantamiento, luego se asigna un especialista, se hace un diagnóstico y se hace un plan de acción. O sea que en el Centro PYME sin costo ustedes se pueden registrar. Eso es muy importante. Ahora mismo las MIPYME pues tienen que aprovechar las oportunidades que se le presenten y definitivamente el tema de los centros PYME, en este caso el Centro PYME Barna, pues es una herramienta gratuita, sobre todo de la cual le pueden sacar, a la cual le pueden sacar muchísimo provecho. Entonces yo de verdad que quisiera motivarlos a que completen el formulario y pues que reciban todos los beneficios que pueden recibir por parte del centro de forma gratuita. Entonces, nada, Ángel, hasta aquí llegamos en el día de hoy. Ya sabes que tienes pendiente, vamos a programarla mañana mismo, la próxima intervención tuya. Sobre ya un análisis más profundo de esos análisis de esos estados financieros. Claro. Entiendo que nosotros ahora mismo que para ustedes quizás no, los que son más frecuentes en estos webinars se han dado cuenta que ahora los webinars los estamos haciendo cada 15 días, no semanales. Entonces, si se mantienen pendientes a nuestras redes, Centro MIPYMES Barna, ahí pueden mantenerse al tanto de todos los webinars que vamos a ir impartiendo. Ángel, muchísimas gracias. Yo no sé si tú has visto el chat, yo solamente leí las preguntas y como 2 comentarios, pero todos los comentarios es que tu exposición fue excelente y muy clara. O sea que te felicito, porque es un tema un poquito complicado para muchos de nosotros, pero tú lo manejas con una gracia increíble. Bueno, muchas gracias, pasen buenas noches. Para mí fue un placer haber podido compartir con ustedes esta sesión y espero que se animen a inscribirse en el Centro PYME para que puedan recibir su consultoría. Así que Así muchas es. gracias. Veo que hay otras personas solicitando el acceso de nuevo, el link. Grey, por favor, vuélvelo a compartir ahora. Y entonces, nada, sin más, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su participación. Ahí está el link. Aprovechen ahora antes de cerrar la sesión. Las redes, Maritza, es Centro MIPYMES Barna, tanto en Facebook como en Instagram y LinkedIn. Pero en Instagram pueden buscarnos y ahí nosotros también publicamos siempre todas las actualizaciones de las actividades que hacemos y las capacitaciones. Entonces, nada, sin más, feliz noche para todos.
Ángel, nuevamente no me canso de darte las gracias y nos vemos pronto. Que queden todos bien y en salud sobre todo. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias Ángel. Gracias a todos. Bye, bye. Gracias, Greg. Bye.